playa útil en realidad son 5 metros. Sí. De manera 5 kilómetros, creo, perdón, excúsenme, mi memoria es de 5 kilómetros de playa. 5 kilómetros de playa. O sea, Entonces, hay, por ejemplo, en todo esto del deshielo, ¿qué tiene que ver lo que se menciona con mucha frecuencia de la capa del ozono con el deshielo y el calentamiento global? Se dice que esta capa está muy influenciada justamente por gases que se usan de manera cotidiana en los hogares, como los desodorantes y ese tipo de cosas. Esa es una muy buena pregunta, sí, profesor, pero la tenemos que dejar para el próximo segmento, porque ahora tenemos que hacer una pausa. Con su permiso, profesora. Seguimos conversando con la profesora Ángela Guerrero, bióloga y profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesora, en el segmento anterior yo preguntaba, sí, sobre ¿qué pasa, qué tan de cierto tiene el hecho del cambio en la capa de ozono que tanto se menciona? ¿Qué incidencia tienen los gases, por ejemplo, hasta de productos de aerosoles, sí, que se usan normalmente como desodorante y ese tipo de cosas? Sí, el adelgazamiento de la capa de ozono es un problema independiente del cambio climático. Ajá, en realidad son dos problemas diferentes. Y el adelgazamiento de la capa de ozono se ha corregido muchísimo. Y es el prototipo o modelo que utilizó el grupo de Al Gore, ajá, para precisamente decir y hacer su campaña de que sí se puede revertir el cambio climático o por lo menos impedir que siga aumentando. ¿Cómo lo lograron entonces revertirlo? El adelgazamiento de la capa de ozono está bastante controlado con políticas adecuadas, con financiamiento acertado para los países del tercer mundo, porque en Europa y en los países del primer mundo las leyes fueron suficientes. Se prohibió el uso de los CFC, que son los clorofluorocarbonos, o sea, los compuestos químicos que tienen cloro, flúor y carbono, que la mayoría son los más dañinos. Sí, que son del grupo de los llamados freones, que son los gases que se usan para refrigerar en neveras, sistemas de aire acondicionados, y que se abusaba de ello inclusive en los sprays, que recuerdan en los 60 y 70 todos los sprays eran, todos los desodorantes eran en botellas en gas a presión y que se mantenía frío, los freones. Entonces se dejaron de usar. Recuerdan que después se pusieron de moda los roll-on, los desodorantes en líquido, con un aplicador diferente y en pasta, y bueno, eso demostró que era posible cuando la empresa y hay políticas adecuadas y apoyo adecuado. Entonces lo que se hizo fue que en los países del tercer mundo, donde todavía se permite usar ciertos niveles y cierta cantidad de gases freones en los sistemas de aire acondicionados, ustedes recuerdan también Tokyo Motor, que había muchas neveras usadas de Japón, pues esas neveras usadas de Japón y todos esos equipos eran por efecto de ese tipo de políticas y de acuerdo. Como allá no se permitían, entonces se les dio salida hacia acá. Entonces aquí lo que se implementaron fue, no sé si aquí se llegaron a terminar del todo los programas, un programa de reciclar los freones que se usaban todavía en aires acondicionados de vehículos y ese tipo de empresa pequeña. Pero no, de manera tal que no se hicieran muchas emisiones, sino que se reciclaran en vasijas o en contenedores. Pero yo tenía entendido, profesora, de que el deshielo, o por lo menos una de las razones que se daban, sí tenían que ver con los cambios en la capa de ozono. Los motivos del deshielo hoy tienen más que ver con las emisiones del CO2 y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que en la Antártida, por ejemplo... Perdón, profesora, esta gráfica que me tiene intrigado, esa misma. Sí, esa gráfica está explicando cómo se produce el efecto invernadero. El efecto invernadero. ¿La pueden dejar ahí, por favor? La anterior. Y en la otra explíquenos esto. Entonces, sí, de cómo se ve la radiación solar. Devuélvela, por favor, esa, déjala ahí. La radiación solar son los que están en color amarillo, ¿ves? Que es la que incide sobre el planeta, sobre la superficie. Entonces luego
hay evaporación sobre las aguas y todo lo que en la Tierra tiene agua, incluyendo nosotros, por eso sudamos. Entonces, las radiaciones que se devuelven hacia la atmósfera, que eventualmente toda la energía que llega del Sol es devuelta hacia la atmósfera, pero tiene una calidad diferente. Llega con un nivel de radiación y entonces luego es devuelta hacia la atmósfera con otra calidad en la radiación. Pero no todo. La luz sale, pero el calor se queda aquí, el calor, una parte se queda. Y eso es lo que provoca el llamado efecto invernadero. Lo que pasa es que hay diferencias con eso. Yo soy de los científicos que creen que el efecto invernadero es, al comienzo, al principio, es un efecto natural de la atmósfera del planeta, porque si no tuviéramos atmósfera, no se pudiera calentar y no hubiera energía para los procesos vitales. Fuera como Marte o la Luna, que es frío de noche y muy caliente de día. Sí. ¿Entiende? Entonces, en realidad el efecto invernadero es algo natural, pero no en la medida y en la temperatura en que se están viendo hoy en día, porque es que el calor que se refleja de la Tierra y de los procesos vitales no puede salir, la gran mayoría, y se queda atrapado. De manera que lo que no debemos evitar el efecto invernadero, lo que debemos evitar son el sobrecalentamiento el exceso, global. ¿verdad? Sí. El efecto, que se debe a que se han quedado ahí esos gases en la atmósfera y no dejan que salga. Que salga el calor. Que salga el calor. De acuerdo. Tú hablabas del asunto de la capa de ozono, que se ha logrado revertir. Todo este daño que se ha hecho, porque se le ha hecho un gran daño al planeta. Entonces se hablaba, perdón, deja aclarar, Rafael, que se hablaba del Ártico o el Antártico, porque si puede poner la gráfica, Mabel, la que sigue. La que sigue, la siguiente. La que tenía con el adelgazamiento de la capa de ozono. No, esa anterior. Es anterior. Es que el adelgazamiento mayor en la capa de ozono se descubrió en el Antártico, o sea, en el Polo Sur. Sí. Entonces, que se aumentó el cáncer de piel en las personas que esquiaban en Bariloche, Argentina, y en esas personas